No sé quién eres. No sé cuál es tu nombre. No sé cuántos años tienes. No sé de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé cuál es tu sueño en esta vida. Pero hay una cosa que sí sé. Es posible. Es posible en la manera que tú creas que es posible. Nunca es tarde para empezar. No importa si te tropezaste 10 veces en el mismo lugar. No importa si reprobaste la materia 30 veces. No importa si nadie cree en ti, porque lo importante es que tú creas en ti. Y esa es la receta para lograr cosas grandes. Me da risa porque si yo te contara a ti cuántas personas me han hecho creer que no puedo, tal vez ni siquiera me creerías. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto. Agarra una pelota y juega. ¿Quieres bailar? Está perfecto. Baila. ¿Quieres ser cantante? Canta, que es increíble. ¿Quieres ser director de una empresa? Está perfecto. Véaslo. Prepárate para lograrlo. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Del tiempo que tiramos a la basura por estar en el teléfono o en la computadora, por estar durmiendo siestas. No, hermano, es que el camino no es por ahí. Porque mira, este cuerpo que tenemos no es para 1000 años. No lo es, y eso tienes que saberlo. Y el día que este cuerpo no pueda más, quiero que digas, bueno, llegué lo más alto que pude, hice lo que quise, y entonces estoy satisfecho. Quiero que tu vida sea algo divertido. Te invito a que tu vida sea algo divertido. Algo lleno de retos, de aprendizaje, de cosas nuevas. No solamente algo. ¿Quieres que hablemos con la verdad? Está bien. Juego. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. ¿Habrá momentos de estrés? También. ¿Habrá momentos en los que vas a creer que ya no puedes más? Sí. ¿Habrá momentos que parezca imposible? Es que sí, sí habrá momentos imposibles. Pero te aseguro que cuando llegues a la meta va a ser que todo lo que pasaste haya valido la pena. Es momento de ponerte a prueba. Es momento de conocer tus límites. Quiero invitarte a que no pongas excusas. Cuando sientas que hiciste todos los pasos que pudiste, da un paso más. Tú puedes. No te detengas. Disfrútalo. Te deseo buen viaje. Tengo que Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran conectadas a la reunión del día de hoy. Vamos a dar por inicio con nuestra temática referente ya a lo que tiene que ver también de acuerdo al ámbito de la filosofía. Ustedes recordarán, chicos, que la clase pasada nosotros estuvimos desarrollando y estudiando una temática sumamente importante que tiene que ver con qué es lo que prácticamente nos incentiva a entender la filosofía o qué es la filosofía directamente. Sí, ustedes recordarán que directamente nosotros hemos tenido varias conceptualizaciones, varios acercamientos importantes con el entendimiento de la razón, con el entendimiento de la realidad, entender las estructuras y las características que forman parte de una sociedad, de una cotidianeidad, de una realidad, lógicamente especificada en la conciencia y en el espacio racional. Algo importante que nosotros también debemos de entender y debemos reconocer es que dentro de la filosofía nosotros tenemos también varias ramas y varias a lo que se le conoce como postulados que conforman parte de las formas de pensamiento. Haciendo un breve récord, Eris, nosotros la clase pasada habíamos estudiado lo que son, por ejemplo, ideologías referentes al asombro, a las situaciones que nos ponen al límite, estas situaciones del preguntarnos el porqué de las cosas, el porqué de la realidad, todo lo que está de acuerdo a nuestro entorno y a nuestro contexto. Quiere decir que son elementos fundamentalmente importantes para yo poder desarrollar como tal una idea directamente filosófica, un racionamiento directamente enfocado al avance, a la producción de la humanidad, al entendimiento de la sociedad, al entendimiento del enfoque como seres humanos. Esto sucede dentro de lo que es la filosofía.
Filosóficamente hablando, ustedes recordarán lo que decíamos la clase pasada, por ejemplo, que todos podemos llegar a ser filósofos. Sí, si es que nosotros hablamos de filosofía, todos podemos quizás hablarnos y preguntarnos del porqué de las cosas. Esto forma parte de la realidad y del contexto como tal de la filosofía, el preguntarme el por qué, el entender que todo tiene un origen, que no todo lo que a mí me dicen tiene que ser quizás la única verdad o el único espacio importante dentro del entorno, dentro de mi cotidianeidad, dentro del espacio en el que yo me desenvuelvo como ser humano. Todo debe tener como tal mi propio entendimiento. Ojo, el hecho de que existan cosas verdaderas, el hecho de que existan quizás situaciones científicamente hablando únicas, situaciones que tengan ya una explicación lógica, no quiere decir que tengan que ser quizás la única verdad para mí. Esto tampoco quiere decir que yo me voy a ir en contra de todo lo que ya existe en la realidad, yo me voy a ir en contra de todas las características que forman parte de la sociedad y de la cotidianeidad, no, sino que caso contrario a ello, lo que prácticamente nos explica o nos quiere incentivar como tal la filosofía es a entender que todo tiene un porqué. Sí, todos los elementos con los cuales yo me encuentro en la realidad, en el espacio, deben tener una originalidad, pero sobre todo soy yo como ser humano, como parte del contexto, como parte de la realidad, quien le da un entendimiento, sí, quien le reconoce, quien sabe el porqué de las situaciones, quien sabe quizás las estructuras, las caracterizaciones, quien debe entender de acuerdo a lo que a mí me dicen qué información me sirve y qué información no me sirve de acuerdo quizás a una verdad. Recordemos que hablábamos de que la verdad también no es absoluta, la verdad es relativa a cada persona. Quizás la verdad para una persona no es la misma verdad que puede ser para mí. Y todo esto viene de acuerdo a informaciones generalizadas. Dentro de nuestra realidad y de nuestro contexto, nosotros tenemos informaciones cotidianamente hablando que son quizás en muchas de las situaciones verdades que son universales, ¿sí? Por ejemplo, verdades que generalmente pueden, muy pocas de las ocasiones, verse dudadas en este caso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la matemática, decimos que uno más uno es dos, es una verdad absoluta, es una verdad que quizás en muchas de las ocasiones nosotros ya hemos reconocido, hemos identificado, pero que directamente podemos llegar a entender una realidad diferente. Dentro de todos estos lineamientos que nosotros nos encontramos y con las cuales tenemos como tal un acercamiento, tenemos directamente muchas visiones a partir de lo que es la filosofía, ¿sí? Tenemos lo que es, por ejemplo, la ilustración, el renacimiento, que son como tal ideologías, formas de pensamiento que lo que hacen es incentivarle al ser humano a desarrollarse como persona, a desarrollarse como ente positivo dentro de la realidad, a reconocer que su palabra, que su pensamiento importa y que tiene un rol fundamental dentro de su contexto. Por ello, también un elemento importante dentro de lo que es la filosofía, nosotros le conocemos como el positivismo, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar en nuestra clase del día de hoy. Pero debemos reconocer, ¿qué es lo que busca el positivismo? Principalmente lo que nos dice que las destrezas que vamos a desarrollar en la presente clase es directamente el comprender y aplicar los procedimientos de la lógica simbólica y sus conectores para construir cadenas argumentativas. ¿Qué quiere decir? Nosotros dentro de la filosofía tenemos lo que son los famosos argumentos o quizás las famosas premisas. Ustedes deben recordar que es lo que yo les explicaba la clase pasada. ¿A qué se refieren como tal estas premisas? Que son ideas que son parte de nuestra cotidianeidad, sí, son ideas referenciales, ideas importantes que nosotros tenemos comúnmente hablando en nuestro espacio y en nuestro contexto. Dentro de la filosofía, lo que nosotros hacemos es no solamente esperar a que quizás todos los argumentos, todas las premisas o todas las ideas con las cuales yo me encuentro y en las cuales yo me especifico, sean únicamente ideas filosóficas o quizás ideas que son únicas o ideas que son académicas. No, sino que más allá de eso, nosotros entendemos que dentro de la filosofía lo que se busca es ayudarnos a entender una realidad, pero dentro de nuestras perspectivas.
En muchas de las ocasiones nosotros nos vemos enfrentados a situaciones en las que yo tengo que tomar decisiones y la decisión a la que yo llegue o la decisión que yo tome tiene que ser la más veraz, tiene que ser la más estructurada, la más específica, la más significativa, la que ayude a que lógicamente todo lo que me rodea, todo mi contexto esté estructurado de una forma adecuada, que todo mi contexto se maneje de una forma en específico que me permita de una o de otra manera tomar decisiones verdaderas. Eso es a lo que nosotros nos encontramos, lógicamente hablando, dentro de lo que yo entiendo, por ejemplo, por argumentos. Directamente nosotros dentro de la filosofía conocemos que, por ejemplo, los argumentos, como les decía, son premisas. Una premisa más otra premisa me ayuda a tener que como tal una conclusión. Esta conclusión tiene que servirme de algo positivo para mi realidad y para mi contexto. Dentro de muchos ideales y de muchas analíticas del positivismo, nosotros tenemos como tal también la lógica. ¿Qué es la lógica? Es una parte del pensamiento, es una parte de la conciencia que directamente me sirve ¿para qué? Para ser un ente identificador de cambios, para ser el ser humano que lógicamente entiende, valga su palabra, razona y toma decisiones. A veces cotidianamente nosotros utilizamos la palabra lógica para muchas cosas. La lógica la entendemos como algo que ya es común, como algo que debe ser, pero ya de la idiosincrasia de todos. Cuando algo sucede, por ejemplo, si, no sé, hay que cruzar la calle, ya, y una persona cruza la calle sin ver a los costados, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Por lógica, tú tienes que ver la calle antes de cruzar, no tienes que cruzar porque sí, ¿por qué? Porque es un conocimiento que ya viene arraigado a los seres humanos. Es lógico que yo tengo que, si es que estoy hablando de que voy a cruzar la calle, tengo que ver a los costados antes de cruzar porque puede ocurrirme un accidente. Nosotros hablamos y decimos, pero eso es una situación de lógica, eso es algo obvio, podemos reconocerle. Directamente esto entendemos nosotros desde la parte de la racionalización, ¿sí? De situaciones que forman parte del contexto, situaciones que forman parte del entendimiento de las personas, de los seres humanos y que a mí me sirven ¿para qué? Para yo poder reconocer posibles situaciones de riesgo, para yo identificar que quizás en algún momento me tengo que enfrentar a algún problema o alguna característica que tenga que de una o de otra manera tomar decisiones, pero que conlleven decisiones importantes. Como les digo, esto no solamente nosotros lo vemos dentro del ámbito de la filosofía, sino en la vida cotidiana. La filosofía es parte del contexto, es parte de la realidad, es parte del espacio en específico de los seres humanos. Como personas, nosotros estamos constantemente entrando en situaciones que tenemos que saber enfrentar, en situaciones que tenemos que ver de una o de otra forma cómo desarrollarnos. Por ejemplo, aquí también nos dice, hay que entender que dentro de la otra destreza hay que comprender y aplicar los instrumentos intelectuales de la argumentación lógica evitando falacias, paradojas y contradicciones, estableciendo las ideas centrales y secundarias en la construcción de un discurso coherente y riguroso, ¿sí? Ustedes recordarán también que nosotros hemos desarrollado la temática de las falacias. ¿A qué se refiere una falacia? Es una idea que suele parecer verdad, pero en realidad no lo es. Y que lógicamente para yo determinar que estoy hablando de una falacia, para yo determinar que no es una idea verdadera, tengo que saber analizar el contexto, tengo que saber analizar las premisas, tengo que saber analizar toda la estructura que viene detrás de esa conclusión. Y para ello, para todo este conjunto analítico es que yo estudio a la filosofía, ¿sí? Directamente lo que yo debo entender y lo que yo debo comprender es que para llegar a conclusiones lógicas, no es que lo hago de la noche a la mañana. Las oraciones simples se les conoce dentro de la filosofía, no me sirven de mayormente ninguna conclusión lógica. Es decir, eh, si, como yo les mencionaba en la clase pasada, si yo me duermo temprano, mañana estaré descansada. Es una oración prácticamente simple, sencilla, que no lleva mayor analítica, lógica, que no lleva mayor utilización del pensamiento,
Pero dentro del ámbito, por ejemplo, de estos ideales como falacias, paradojas, contradicciones, nosotros directamente nos estamos encontrando con situaciones lógicas, con situaciones de pensamiento que conllevan ya más trabajo, que conllevan que yo lea una vez, lea otra vez, o entienda una vez, entienda otra vez, identifique antes de tomar una decisión inmediata. ¿Por qué? Porque como tal me ayudan a desarrollar el pensamiento. Me ayudan a desarrollar el entendimiento, que son parte del contexto, que son parte de la realidad, que son parte de la estructuración directamente hablando de muchas fundamentaciones antes de tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos es estudiar al positivismo. En este caso, debemos entender que nos dice que tenemos un personaje conocido como Augusto Comte, que fue el fundador del positivismo. Esta es una corriente filosófica que exalta el valor del conocimiento positivo. El curso de la filosofía positiva es la principal de las obras de este autor. Según Comte, las ciencias positivas prescinden de toda reflexión metafísica por la cosa en sí y se limita a la observación de los fenómenos empíricos con el fin de formular leyes generales que se apliquen a todos los casos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir directamente? Que lo que busca como tal el positivismo es incentivar a la reflexión, pero que a partir de situaciones empíricas, a partir de situaciones quizás que cotidianamente nosotros vemos en la realidad, vemos en nuestro contexto, ¿para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Y que directamente se apliquen a todos los casos. Muchas de las corrientes de la filosofía se aplican en casos específicos, es decir, se centran en una situación o en una realidad o en un contexto referencial. Pero por otro lado, tenemos varios instrumentos, tenemos varias características de la filosofía, en este caso la corriente positivista, que busca también otros elementos. Busca encontrar la generalidad, incluso a partir de una ideología que puede verse de forma individualizada. Para entender de mejor manera esta temática, vamos a ver el siguiente video, chicos, ¿sí? Es un video más o menos larguito, pero vamos a ver la primera parte y después continuamos con la segunda. Vamos a tomar atención. Bully Magnets presenta. Desde finales del siglo XVIII, una serie de cambios en la sociedad estaba consolidando una de las fuerzas más poderosas e importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Batman? No, la ciencia. Ah, sí, la ciencia. Batman es un científico. De manera progresiva, el conocimiento científico fue dando a los seres humanos las herramientas para comprender el mundo y alterarlo en su beneficio. Y con los avances de pensadores como Galileo, Newton y Leibniz, la ciencia parecía estar en su mejor momento. Y todo gracias al método científico, un procedimiento sistemático que nos permite observar los fenómenos del mundo, medirlos, clasificarlos y establecer leyes infalibles. Y desafiar a la naturaleza. ¡Está vivo! ¡Vivo! Sí, eso también. Todo gracias al método científico. Las ciencias se convirtieron en la fuente de conocimiento más importante y se estableció su pretensión de poderlo explicar todo. Pero, ¿podían explicarlo todo? ¡Duda! Las matemáticas, la química, la física y la biología ya estaban en manos de la ciencia, pero quedaba otro aspecto importante: la sociedad. ¿Es posible explicar la sociedad con la ciencia? Esa era la gran pregunta que rondaba en el siglo XVIII, y pensadores como Henry de Saint-Simon y David Hume tenían una fuerte opinión al respecto. ¡Por su pollo! Aunque seguro lo dijeron de manera más científica. Pero no sería hasta el siglo XIX que las ciencias sociales hicieran su aparición, y todo gracias al filósofo Augusto Comte. Comte era un fanático de la ciencia y estaba convencido de que el método científico podía aplicarse a cualquier cosa. En 1838 acuñó el nombre de sociología para la ciencia encargada de lo social y creó un sistema de pensamiento filosófico para sostener sus ideas: el positivismo.
¡Claro que sí! El método científico y la sociedad se une. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Estoy seguro, confiado y feliz. Oh, pero qué hombre tan positivo. No solo positivo, positivista. En realidad, ser positivo no es sinónimo de ser optimista o de tener una actitud positiva. ¿De qué hablas? ¡Mira estas sonrisas! ¡Qué positivos somos todos! ¡Qué bonito es todo! Para el positivismo, el mundo se reduce a los hechos concretos, es decir, a las cosas que pueden observarse, experimentarse, medirse y clasificarse. Todo lo demás no existe o es falso. Positivo quiere decir que sí existe, al contrario de lo negativo, que no existe. ¡Y que tenemos muy buena actitud! ¡Mira estas sonrisas! Bueno, ya, como quieran. Comte aplicó la observación y mediciones del método científico a distintas sociedades, pues su deseo era encontrar leyes que rigieran el comportamiento humano, y pronto llegó a su primera máxima. Todas las sociedades tienen la constante del cambio histórico y evolucionan con el tiempo. Es la ley del progreso. Progreso. Oye, eso me interesa. Comte determinó que todas las sociedades pasamos por 3 estados, en los que los seres humanos nos relacionamos de manera diferente con el mundo, y cada uno de estos estados es progresivo, es decir, que es mejor que el anterior. El primero es el estado teológico, donde la gente explica todo con supersticiones, mitos y la creencia en un dios. La iglesia ordena el mundo y la gente es ingenua, como niñitos. Oh sí, Comte estaba en contra de la religión y cualquier tipo de pensamiento religioso, porque, bueno, pues ya saben, no es científico. ¡Científico! El segundo estado es el metafísico, donde la gente empieza a confiar en la razón y sus ideas para explicar las cosas. Bien, hasta esa partecita nos vamos a quedar en la que directamente nosotros entendemos entonces que el positivismo lo que busca es darnos a entender que todo lo que está a nuestro alrededor y en nuestro contexto debe tener como tal una explicación, pero que se pueda medir, como nos decía, que se pueda cuantificar. Es decir, que generalmente lo que yo no puedo ver no tiene por qué ser parte de la realidad y no tiene por qué ser parte del contexto, ¿sí? Hay muchas corrientes, como les digo, que nosotros estudiamos dentro de la filosofía y que tienen varios elementos y varias estructuras importantes de analizar. Por ejemplo, dentro del positivismo nosotros tenemos esta característica que de una o de otra manera nos explica y nos impulsa a entender que lógicamente hay 3 formas de reconocer a los periodos dentro de la analítica de la filosofía. El teológico que nos dice que los acontecimientos eran explicados a través de 2 dioses y demonios. El principal órgano de conocimiento era la imaginación. En este caso, las sociedades eran gobernadas por sacerdotes y monarcas, que de una o de otra manera era un elemento de dominación que había venido siendo parte de la realidad durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo. Entonces, lógicamente, muchos de estos filósofos decían, no, o sea, no es la única forma de explicar la realidad y quizás no es la más coherente o consciente. ¿Por qué? Porque todo se habla desde la imaginación y recordemos que si hablamos del positivismo, nada de lo que viene parte de la imaginación iba a ser tomado en cuenta. Entonces, el conocimiento teológico iba a ser dejado de lado. Por otro lado, nos dice que por otro lado venía el conocimiento de la evolución metafísica, que se investiga la esencia de los seres a través de los conocimientos abstractos. Esto nos dice que fue un periodo de grandes síntesis mentales con la naturaleza como un gran Dios, es decir, prácticamente ya se introduce más la investigación, se introduce ya más el estudio científico, se puede entender, pero seguimos hablando de un pensamiento abstracto. Seguimos hablando de algo que quizás puede ir más allá, algo que quizás puede ser ilógico al consciente o a la realidad o a la estructuración en la cual nosotros nos estamos especificando. Y tenemos por último el punto que prácticamente Comte reconoce como el más grande, que es ya el positivo, que es la frase definitiva de la humanidad, en el que el hombre se ciñe a los hechos, estudia sus leyes y las explica.
Quiere decir que hablamos de positivismo cuando ya lo teológico y lo metafísico se juntan, podemos entender. Teológicamente hablando, ya no existen creencias, ya no existen ideales, no existen cosas que pueden irse más allá. Lo metafísico ya toma en cuenta la analítica, el estudio, la ciencia, y el positivo cuando ya realmente todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en el contexto, todo lo que hay en el espacio, puede ser directamente estructurado, puede ser directamente estudiado, puede ser una rama ya entendida desde una parte más estructural y más consciente a las pruebas. Es decir, si yo veo, existe, si no veo, pues no existe, ¿sí? Es más o menos la idea que busca darnos a nosotros como tal, el positivismo. Dentro del positivismo nosotros tenemos diferentes ramas que se le conoce como el utilitarismo. Nos dice que esta es la postura filosófica que encuentra el sentido de la vida humana en la mayor utilidad que se puede alcanzar de las cosas, ¿sí? En este caso tenemos dos representantes importantes. ¿A qué se refiere como tal el utilitarismo directamente? Pues, lógicamente a entender que todo lo que hay en la realidad, todo lo que hay en el contexto que me pueda servir, es parte de la realidad, es parte del contexto, es parte del desarrollo de la humanidad. La mayoría de estos pensamientos filosóficos lo que buscan es de una o de otra manera darnos a nosotros a entender que todo lo que hay en la realidad tiene una explicación, ¿sí? Que todo lo que hay como tal en el espacio geográfico tiene como tal un referente importante, tiene como tal una estructuración que me va a permitir a mí llevar a cabo situaciones de racionamiento, situaciones de identificación, situaciones de avance, situaciones de evolución. En este caso nos dice que aquí nosotros tenemos dos representantes de lo que es el utilitarismo, que es Jeremy Bentham y también John Stuart Mill. Nos dice que Jeremy expuso que el sentido de la vida humana se encuentra en lograr la mayor dicha posible para el número mayor posible. Por consiguiente, moralmente bueno es lo que aumenta la dicha universal y moralmente malo es lo que la disminuye. A veces también se centran mucho en las situaciones lógicas, ¿sí? No como que no mucho se van quizás al análisis más profundo de la realidad, sino que se van, como yo les mencionaba al inicio, de las oraciones simples. Si esto es bueno, me va a traer cosas buenas. Si lo que hago es malo, me va a traer cosas malas. Punto. Eso es lo que me sirve, ese es el conocimiento que tengo y ese es el conocimiento que más debo desarrollar. Hablando, por ejemplo, del utilitarismo. Este otro artista que se llama John Stuart nos dice que en su obra más importante, Sistema de Lógica Deductiva e Inductiva, estableció que la inducción es el único método válido para la investigación de la ciencia. En su reflexión opina que el fin de las acciones humanas es el placer que obtenemos al conseguir la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad tiene un carácter social y altruista, puesto que busca la felicidad para el mayor número posible, ¿sí? La mayoría de referentes o de conocimientos del utilitarismo podemos ver que si a más personas les sirve, es mucho mejor. Quiere decir que es prácticamente un consciente, una realidad o una estructura parte de la sociedad, parte del contexto, parte de la estructuración. A eso se refiere como tal quizás el utilitarismo. Parte del espacio geográfico, si le sirve y es parte del consciente del entendimiento de varias personas, entonces lógicamente debe ser aceptado como una forma de pensamiento única, debe ser aceptado como una forma de pensamiento importante, ¿sí? Vamos a terminar de ver el videíto que nos habla sobre lo que es el positivismo para ya ir terminando con la temática. Es mejor que creer en dioses, pero las ideas pueden ser falsas y ridículas. Es como cuando uno es adolescente. El positivismo rechaza las ideas universales y explicaciones totales, porque cada conocimiento debe ser parcializado según el método científico. Cada fenómeno tiene su propia y única explicación. Y por último está el estado positivo, donde el ser humano al fin explica el mundo solo con la ciencia, rechaza lo metafísico y paranormal para encaminarse como un adulto al progreso y la flor de la vida, y para cantar sobre lo positivos que podemos ser. Soy feliz, 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 oh qué feliz soy, todo es muy positivo, qué feliz.
Alcanzar el estado positivo era el gran sueño de Comte, y para ello tenía la idea de que el Estado y la ciencia debían fusionarse, y juntos impulsar el orden positivo y científico, ya fuera por las buenas o por las malas. Comte había crecido en una Francia caótica a causa de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración, y por eso deseaba el orden y creía que una sociedad en calma era la única manera de progresar, y que solo la ciencia era capaz de controlar lo impredecible y darle sentido al mundo. Ahora nos van a echar la culpa a nosotros. Dímelo a mí, es la historia de mi vida. Para evitar cualquier guerra o conflicto, Comte estaba dispuesto a que el Estado tomara el control absoluto de la sociedad y garantizara el orden, porque solo con orden se logra el progreso. Sí, ya sé, suena súper malvado, pero Comte tenía la esperanza de que el orden se lograra por buena voluntad, tanto que su frase más famosa es: Amor, orden y progreso. entre el siglo XIX y XX, el positivismo tuvo una gran influencia en el mundo. Por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, fue muy popular. Me encanta esto del progreso y el positivismo, aunque tal vez yo le quite la parte del amor. Sí, así está mejor. ¡Maten a los desordenados! La ciencia, el orden y el progreso fueron los ideales del positivismo, y su influencia fue muy grande durante varias décadas, aunque su tendencia hacia el autoritarismo, la falta de apertura para distintas formas de conocer e interpretar el mundo, además de la imposibilidad de comprender científicamente todos los asuntos humanos, la hizo perder impulso y credibilidad conforme avanzaba el siglo XX. ¡Vamos, siglo XX! ¡Esfuércense un poco! ¡Les falta espíritu positivo! ¡Uy, público difícil! Comte nunca cambió de idea, y su obsesión por la ciencia era tal que en sus últimos años incluso quiso fundar una religión científica en la que todos adoraran al dios de la ciencia y a los principios físicos de la naturaleza. Sí, ya sé, y por eso lo encerraron en un manicomio. ¡La ciencia es Dios! ¡Somos felices! ¡Pensamiento positivo! Sí, señor Comte, lo que usted diga. Ahora déjese inyectar la morfina. ¡No más! Tenemos de acuerdo a ello que de una u otra manera hay varios fundamentos en los cuales se estructura el entendimiento del pensamiento, el entendimiento de la lógica, que se han puesto sobre la mesa muchas formas de desarrollar el pensamiento, pero lógicamente hay algunas que han perdurado y otras que no. Otro de los elementos también importante dentro del avance del conocimiento y del pensamiento es del evolucionismo. Es quizás también una rama dentro de la historia que nosotros estudiamos acerca del origen de la Tierra, pero de la humanidad, perdón. Pero más allá de ello, lo que nosotros reconocemos también es como una forma de corriente de pensamiento. Nos dice que aunque Charles Darwin no fue un filósofo, sus investigaciones fueron el resultado de la nueva concepción de la ciencia y a la vez se convirtió en el punto de partida necesario para el quehacer científico y la reflexión filosófica posteriores. Nos dice que en este caso la teoría de la evolución está expuesta en las obras del británico, El origen de las especies mediante la selección natural y el origen del hombre. Recordemos que lógicamente para poder desarrollar esta temática y el entendimiento de esta realidad, lo que nosotros hacemos es buscar la mayor ciencia, buscar los mayores estudios que nos permitan llegar a conclusiones lógicas. En este caso, Charles Darwin, con muchas de sus propuestas, con muchas de sus posiciones importantes dentro de la historia y dentro de de la analítica de la humanidad, lógicamente nos hace entender varias formas de desarrollo del pensamiento. Nos dice que Darwin da por hecho que las especies se transforman en otras obedeciendo a dos principios fundamentales: la lucha por la existencia que da paso a los más fuertes y la adaptación física y orgánica al medio que permite la supervivencia de los mejores adaptados. Estos dos principios determinan una selección natural por la cual las especies se transforman continua y progresivamente. Herbert Spencer se basó en el evolucionismo y en el darwiniano y lo aplicó a todo tipo de realidades. Es decir,
que el ser humano para avanzar, para desarrollar, para tener un consciente estructurado, para tener un espacio adecuado, lógicamente se basa en que en estos espacios de evolución de pensamiento, espacios de desarrollo de analítica de la ciencia y sobre todo entender que todos y cada uno de los lugares en los cuales el ser humano se encuentra, los lugares en el que prácticamente el espacio del pensamiento es importante, sirven para un estudio, sirven para una analítica de poder entender cómo piensa el ser humano. Pese a que nosotros tenemos muchas ciencias a nivel general, muchas formas de estudio que nos permiten quizás acceder más a la verdad, a entender más cómo se desarrolla el ser humano, tenemos formas de pensamiento en específico, que quizás estas corrientes, estas formas de pensamiento, estas ramas, buscan ayudarnos a entender el contexto de una forma más en específico. Lógicamente es importante decir que sí, pero todo viene desde un consciente propio, todo viene desde un consciente intelectual diferente y relacionado también a la forma de pensamiento, a la forma de desarrollo, a la forma de estructuración de todos y de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Como saben, su clase y su tarea ya se encontrará publicada en su plataforma. Que tengan todos una excelente noche.